¿Sabías que la relación entre Tauriel la elfa y Kili el enano no tenía futuro? Pues porque no eran compatibles genéticamente y nunca hubieran tenido descendencia. ¿Y sabías que los orcos son más cercanos a los humanos y a los elfos que los enanos a estos últimos? Pues aquí te lo explico. Y sí, aunque en apariencia física tanto los enanos, elfos y humanos son parecidos y tienen semejanzas, en realidad genéticamente son muy distintos entre ellos, tanto que se consideran razas biológicamente distintas, es decir, especies muy diferentes, imposibilitando una unión interracial o interespecie entre estos pueblos de seres vivos, siendo lo natural que ellos se unan entre su propia especie. ¿A qué vienen? Un elfo, un hombre y un enano. ¡Respondan ya! Y es cierto, han existido en el mundo de Arda uniones interespecies entre humanos y elfos, pero han sido casos muy escasos, raros y contados. Específicamente 3 uniones entre elfos y hombres, como fue el caso de Beren el hombre y Lúthien la elfa, hija del rey Thingol de Doriath, como también Tuor el hombre e Idril la elfa, hija del rey Turgon de Gondolin, y finalmente Aragorn el hombre y Arwen la hija de Lord Elrond. Eso nos dice que elfos y hombres tienen características genéticas muy diferentes, que distinguen a cada raza. Como que los elfos biológicamente son más longevos y los humanos no, que los elfos son superiores en belleza, en destrezas corporales y mentales, y los hombres no tanto. Sin embargo, reproductivamente sí son compatibles, es decir, que pueden tener descendencia entre las dos especies y concebir a un híbrido que tenga las dos características genéticas de cada pueblo, dando lugar a lo que se ha conocido como los medioelfos en el mundo de Arda, como fueron Dior, el hijo de Beren y Lúthien, Earendil, el hijo de Tuor e Idril, y el hijo de Aragorn y Arwen, el cual no se consideraría un medioelfo tal cual, ya que cuando Aragorn y Arwen se unieron al matrimonio, ella ya había renunciado al don élfico de la inmortalidad, por lo que se entiende que biológicamente pasó a ser una humana, siendo Aldarion completamente un humano. Pero, ¿por qué aunque los elfos y los hombres son especies biológicamente distintas, pueden tener esta unión reproductiva? Porque las dos especies son hermanas. Los elfos y los humanos son hermanos, ya que son razas que fueron concebidas y creadas por el mismo padre, como lo es Eru y Ilúvatar. Por lo que se entiende que, aunque distintos, tienen muchas cosas en común, porque vienen de un mismo origen. Distinto a lo que pasa con las demás razas de la Tierra Media, separándolas y distanciándolas de los elfos y los hombres. Y es que en un inicio, Eru solo concibió a 2 razas solamente para habitar y dominar el mundo. Estas serían las únicas razas racionales, con la capacidad del pensamiento y el lenguaje. Los primeros seres en tener la capacidad de pensar y hablar fueron los elfos. Por ello también se los conoció como los Quendi, los que hablan con voces y sonidos articulados. Luego, en el plan inicial de Eru, despertarían la otra raza con la capacidad Quendi, los humanos. Las demás razas racionales o con la capacidad Quendi que vinieron después fueron accidentales, fueron derivaciones o mutaciones no concebidas en el plan original, tales como los enanos, los orcos, los ents, los trolls e incluso los dragones. Entonces, la incompatibilidad genética que comparten elfos y hombres no sería posible con otras razas porque no comparten el mismo génesis. Aquí es donde entra la incompatibilidad entre los enanos y los elfos, o más bien la incompatibilidad genética y reproductiva entre Kili el enano y Tauriel la elfa. Está muy lejos de mí. Ya que en los días arcaicos del mundo, Aule, el Vala herrero, el espíritu angelical y primordial de la forja y la creatividad, al querer imitar la capacidad creadora y paternal de Eru, creó a sus propios Quendi. Al no poseer la perfección del único, sus Quendi lucirían toscos, feos y de baja estatura, pero fuertes, valientes y tercos, ya que su materia prima fue el barro y la roca. Desde allí, ya genéticamente, los enanos fueron radicalmente distintos a los elfos y a los humanos. Y vivieron, andaron y actuaron sobre la tierra porque Eru así lo quiso y les dio el don de la vida. De estos, Aule solo creó 7 enanos primordiales, los cuales serían los 7 padres de las casas de los enanos sobre toda la Tierra Media, siendo Durin el principal, y de quien Kili sería un descendiente,
ya que pertenecía a la casa real al ser el sobrino de Thorin Escudo de Roble, descendiente directo de la dinastía Durin. De manera que, aunque Kili hubiera vivido y se hubiera unido a Tauriel, la elfa Silvana, nunca podrían tener descendencia, ya que reproductivamente no hubiera sido posible. Amralime. No sé lo que eso significa. Yo creo que sí. Lo siento. Tauriel. De hecho, nunca se tuvo registro de una unión tal entre enanos y elfos, ya que eran tan improbables o imposibles que dos miembros de estas razas se enamoraran por los modos de cada pueblo. De ahí que Tolkien nunca conviniera un relato tal. Por una parte, los enanos era un pueblo muy reservado y desconfiado que solo miraba para sus adentros, tanto que no enseñaban su lengua e idioma a otro pueblo, ni revelaban sus verdaderos nombres a extranjeros, solo usando nombres secundarios que en las lenguas de los elfos y los hombres pudieran llamarlos. Solo se acercaban a elfos y a hombres, ya sea por la necesidad de la guerra o por la conveniencia del comercio. Al igual, los elfos veían despectivamente a los enanos por ser grotescos y tercos, solo recurriendo a ellos por su valentía en la guerra, por su habilidad en la forja o fuerza de trabajo para algunos proyectos titánicos, como cuando Finrod de la casa de Finarfin los convocó para cavar las cavernas del reino de Nargothrond, y allí llamaron a Finrod como Felagund, el señor de las cavernas o señor de la excavación. Tanto enanos, elfos y hombres tenían sus propios gustos, maneras y costumbres, por lo que sería muy inusual que un enano se enamorara de un elfo o viceversa. ¿No vas a registrarme? Quizá tenga algo en mi ropa interior. O nada. El relato cinematográfico que Peter Jackson hace en la trilogía del Hobbit entre Tauriel y Kile fue más bien un experimento apoyándose en la excepción que el mismo Tolkien introdujo con el enano Gimli en El Señor de los Anillos, pues allí se vio una relación muy cercana entre enanos y elfos, tanto por la amistad tan estrecha entre Legolas y Gimli, como la devoción que tuvo el enano con la dama Galadriel, mostrando que la cercanía afectiva entre dos pueblos tan alejados se podía dar. No pensé caer peleando en compañía de un elfo. ¿Te parece en compañía de un amigo? Sí. Por lo que sí, afectivamente se podría dar una relación entre enano y elfo, mas no reproductivamente, lo que hubiera pasado con Tauriel y Kili. Solo ha sido un sueño. Pero también hay otra unión que sí tuvo descendencia biológica y que no fue entre elfo y hombre, sino entre elfo y maya, como fue la unión entre Elwë-Singolo, el primer rey de los elfos Teleri, luego conocido como el rey Thingol Manto Gris de Doriath en los días antiguos, con Melian, el espíritu angelical de la raza de los Maiar, un Ainur primordial. Sin embargo, esta unión se dio y tuvo éxito reproductivo, pues de allí nació Lúthien, fue porque Melian, al ser un espíritu muy poderoso, podía encarnarse en un cuerpo biológico a su antojo. Melian, al estar en la Tierra Media, adoptó una forma corpórea que se supone era de elfo para caminar en los bosques del mundo. Al adoptar esa carnalidad, vendría consigo todos los atributos biológicos, ya sea de hombre o de elfo, por lo que al unirse con Thingol sí fue compatible genéticamente y tuvieron descendencia. Ahora bien, ¿y qué pasa con los orcos? Pues como dije en un principio, un orco tendría más compatibilidad genética con los elfos y los humanos que con los enanos. Y esto se debe a que los orcos es una subespecie creada por la mutación y mutilación a partir de otras razas, como fueron los elfos y los hombres, según las versiones pensadas por el mismo Tolkien. De ahí que los orcos podrían variar de tipo según la mezcla que hacía el poder oscuro con los hombres, como sucedió con los fuertes Uruk-hai. Por lo que incluso un elfo u hombre podría ser compatible reproductivamente con los orcos, más que con los mismos enanos, dado el origen tan distinto que tuvieron estos hijos de Aule. ¿Y qué pasa con los trolls? Los trolls tampoco tienen un origen muy definido. Se dice que fueron criados por Morgoth y Sauron. Incluso en las dos torres, Barbol habla de que los trolls son derivaciones de los mismos Ents. De ahí la naturaleza tan distinta entre los trolls y los mismos orcos, aunque tuvieran similitudes. Pues los orcos son perversiones de los hijos de Ilúvatar, mientras que los trolls, según Barbol, son perversiones de los hijos de Yavanna. Y también, ¿qué pasa con los hobbits? Pues los hobbits son una subespecie de los humanos. Son hombres o gente pequeña.
por lo que genéticamente son humanos totalmente compatibles con la gente grande, y al mismo tiempo con los elfos si se diera el caso de la unión entre un hobbit y un elfo, incluso, por lo antes dicho, con los mismos orcos. Pero los hobbits nunca serían compatibles genéticamente con los enanos, aunque compartan similares estaturas. Y bueno, hasta aquí este relato tan interesante sobre la cuestión de las razas de la Tierra Media. Y aunque el afecto y el amor podría surgir entre varias especies, como lo vimos con Tauriel y Kili, al final sería una unión sin futuro y sin descendencia por su incompatibilidad genética. Espero que te haya gustado y comentes qué te parece y qué opinas sobre este tema. Te estaré leyendo. Recuerda seguir el canal y apoyarlo para seguir trayendo temas que exploren la obra de Tolkien y el vasto mundo de El Señor de los Anillos. Un saludo y hasta pronto. Claro que sí.